días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marta Santiago Ayala y para aquellos que os sumáis por primera vez a nuestras masterclass, soy la directora de la AMIC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Darles la bienvenida y, por supuesto, agradecerles muchísimo su asistencia a esta nueva masterclass de la AMEC, en la que vamos a conversar sobre las tendencias y las predicciones sobre la experiencia de cliente y el empleado en el año 2023, este año que apenas estamos ahora mismo estrenando. Y vamos a predecir de la mano de Medallia, a quienes desde Medallia, desde la AMEC, por supuesto, agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, todo el mundo conoce Medallia. Medallia es una empresa asociada de la AMEC, pero además es una empresa pionera y es una empresa líder del mercado en las soluciones para el entendimiento y mejora de la experiencia de cliente, con presencia en más de 11 países y con más de 2.000 marcas líderes como clientes. Actualmente y desde hace ya un tiempo atrás vivimos sumergidos en situaciones de cambio constante, ¿no? Que esas situaciones que nos exigen precisamente adaptarnos a estos cambios de una forma rápida y precisamente eso, de una forma constante, ¿no? Y bueno, son debido a situaciones que ya todos estaremos pensando, ¿no? En nuestra cabeza. ¿Qué situaciones? Pues situaciones como la crisis económica, las situaciones como la pandemia y en general un poquito la situación global que acrecienta esta percepción, ¿no? De necesidad de cambio y de adaptarnos. Pues bien, conscientes de esta realidad, Medallia, a través de sus grandes expertos y líderes, que hoy nos van a acompañar un par de ellas, y como les decía, hay líderes de los principales sectores, ha llevado a cabo un análisis sobre las principales tendencias de las experiencias en sus sectores de actividad, ¿no? Y bueno, han concluido aspectos como tan interesantes como pueden ser la necesidad de centrarnos en crear confianza en nuestros clientes y empleados, la importancia de compartir ese conocimiento dentro de una mentalidad de mejorar la experiencia de cliente siempre, o la experiencia de empleado como elemento diferenciador, o incluso otros insights clave para convertirse en líder de experiencia de cliente. Y bueno, pues ya sin más, vamos a presentarles a las ponentes que nos acompañan en el día de hoy y que nos ampliarán en detalle el resultado de este maravilloso trabajo. Hoy contamos con la presencia de Verónica Córdoba. Verónica actualmente es Solutions Consulting Director LATAM y con Sara Revilla, que es Customer Success Senior Manager LATAM, ambas por supuesto de Medallia. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias por su participación y recordarles a todos que al final de la sesión le daremos un espacio de en torno a 10-15 minutos aproximadamente para formular sus preguntas o comentarios. Pero desde ya les invitamos a, si les asaltan esas dudas, esos comentarios o esas preguntas, por favor pueden ir escribiéndolo en nuestro chat. Adelante y gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a la AMEC por invitarnos a platicar el día de hoy acerca de este tema que año con año los profesionales de experiencia nos encontramos ante la disyuntiva de decir, bueno, ¿y qué está sucediendo alrededor que tal vez nosotros todavía no nos enteramos? Y es una comunidad que se caracteriza por compartir y por aprender unos con otros. Entonces, nosotras encantadas de estar aquí el día de hoy, de compartir con ustedes lo que desde Medallia escuchamos que están haciendo esas organizaciones pioneras y líderes en sus industrias, que creemos que pueda aportarles y que ojalá pueda darles ideas de qué otras cosas aplicar en su día a día de cara a este año que ya de por sí inicia un poco complejo y un poco confundido, digamos. Como ya nos presentó, el día de hoy estamos aquí con ustedes Sara y yo, Verónica Córdoba. Las dos trabajamos en Medallia en la región de Latinoamérica. Sara trabaja en el día a día haciendo que los clientes de Medallia sean los más felices, que implementen las mejores prácticas, que resuelvan todas sus dudas y que realmente evolucionen y revolucionen la disciplina de experiencia. Yo por mi parte lidero el equipo de preventa, donde buscamos que nuevas organizaciones conozcan nuestras soluciones, se comienzan a trabajar con nosotros y de esta manera un poco desde el punto de vista de
aquellas organizaciones que apenas van comenzando y aquellas que ya son más maduras y que están aplicando hoy en día conocimientos y nuevas prácticas, pues venimos a compartirles lo que estamos viendo en el mercado. Entonces, un poco para sentar el ritmo y pensar que si pudiéramos proyectar una línea del tiempo y ver cómo ha cambiado la manera de hacer negocios desde la revolución industrial y lo que es la percepción del progreso en nuestros días, encontramos que ya desde hace más de 20 años existen nociones de los conceptos que han caracterizado a la disciplina de la gestión de las experiencias. No es sorpresa que desde los años 90 encontramos a gente como Steve Jobs hablando de justo la importancia de poner foco en lo que las personas piensan acerca de los productos y de las marcas. Y justo hace no mucho tiempo, hace algunas semanas, estaba leyendo un post en LinkedIn que decía que justamente ya se están cumpliendo 30 años de que la experiencia de clientes empezó a aparecer en la literatura como una disciplina. Entonces, afortunadamente para todos los que trabajamos alrededor de estos temas, pues es la consolidación de todas esas cosas que nosotros predicamos en nuestras organizaciones, que trabajamos todos los días para hacer que sucedan, y la buena noticia es que aún queda muchísimo por hacer. En este 2023 lo que vemos es que estamos en una ola de humanidad. ¿Y qué significa esto? Pues si yo pudiera resumirlo en una sola palabra, diría que se trata de demostrar. La presión de los retos que estamos enfrentando, algunos de los cuales Marta ya mencionaba, crisis, pandemias, guerras, secuelas de todos estos eventos que estamos viviendo, hacen inminente que las organizaciones, que las personas, que los empleados demostremos valor, cual sea que sea el rol que jugamos en la vida, tenemos una necesidad de demostrar valor. Si en el mundo de la experiencia siempre hemos hablado de escuchar, pues ahora no solo se trata de escuchar, se trata de tener empatía, de mostrar que realmente estás reajustando tus comportamientos con base a lo que estás escuchando. Si siempre hemos hablado de accionar y de tomar acción como parte de la gestión de las experiencias, pues ahora también será tiempo de demostrar colaboración, de demostrar que somos una comunidad y que nos preocupamos los unos por otros. Si pasamos al siguiente slide, Sara, ¿qué es lo que creemos que en este año demostrarán aquellos negocios que sean humanos, que son los que van a ganar terreno en el mundo de los negocios? Pues por un lado son aquellos negocios que tienen una profunda empatía con el cliente, que hablan y que actúan como persona, que crean comunidad, que ofrecen experiencias conectadas, que son abiertos, reales, que inspiran confianza y que incluso aún así pueden ser defectuosos. Como los humanos somos defectuosos, cometemos errores y eso también se va a valer en el mundo de los negocios, pero la confianza y la transparencia van a ser claves en este 2023. Por el otro lado, no son negocios aburridos, son negocios que inspiran a sus clientes, a sus empleados, que hacen que las personas quieran formar parte de eso que ellos ofrecen y se preocupan intensamente por las pequeñas cosas. Vamos a tener que ser muy minuciosos en cómo operamos, en cómo interactuamos, porque la escasez de recursos y la crisis nos lo van a exigir de esa manera, pero aún así vamos a necesitar empoderar a las personas, inspirarlas y hacerlas parte de la propuesta de valor que nosotros ofrecemos. Vamos a entrar más a detalle a 4 tendencias específicamente que vemos que van a ser clave en este 2023. Y la primera de ellas se trata de que el 2023 es un año para regenerar la confianza. Ya sea que la estés generando o la estés regenerando, este va a ser el año. Y si pensamos en justamente todas las relaciones a lo largo de nuestra vida y en qué nos basamos los humanos para dar nuestra confianza, por un lado vamos a encontrar que las personas estamos hechas para confiar. Convivimos unos con otros, somos seres sociales y una vez que alguien se gana nuestra confianza, eso con el tiempo se convierte en una lealtad donde, digamos, por nuestros hijos, por nuestras familias, pues somos capaces de dar la vida por ellos y eso es lo que significa la confianza. Pero por el otro lado, la confianza también es frágil. La damos fácil, pero cuando algo se rompe, por mucho que queramos a la persona y por mucho que nos guste estar con ellas, es muy difícil recuperar la confianza cuando el lazo se rompe. Y en cualquier momento corremos el riesgo de hacer algo que con nuestras acciones pues se traicione esa confianza.
No sé si como yo están pensando en algún amigo o en algún novio en particular, pero este tema no es diferente en los negocios. De hecho, hoy en día, y nuevamente reiterando, dada la presión que sufren las personas por controlar sus gastos, las marcas enfrentan muchas dificultades para ganarse la confianza y los negocios de los clientes. Las nuevas generaciones pues son más difíciles, son huesos más duros de roer en cuestión de ganarse la confianza, y las circunstancias que nos rodean pues también añaden complejidad a todos estos temas. Lo mismo sucede con los empleados. A nadie le sorprende hoy escuchar artículos que hablan que la mitad de las personas en cualquier organización están pensando en cambiar de trabajo en el próximo año, que a la primera oportunidad se van a ir a trabajar a otro lado con todo el conocimiento, entrenamiento e inversión que la organización ha hecho en ellos. Entonces, esto también representa un reto para las organizaciones en poder atraer y retener a la mejor fuerza de trabajo para operar día con día. Las empresas que logran son las empresas que logran tener confianza, son aquellas que logran que sus acciones se encuentren donde están sus palabras, que lo que dicen que van a hacer lo cumplen, que inspiran, que las personas confían en ello. ¿Y cómo lo hacen? Pues son a través de conceptos básicos de experiencia, creando un vínculo con ellos en lugar de pensar solo en las transacciones, creando experiencias únicas para ellos donde la transparencia y la empatía pues sean claves para que se genere esa confianza y ellos quieran formar parte y quieran permanecer con nosotros. Si pasamos al siguiente lámina, Sara, encontramos que si todavía no están convencidos en que la confianza va a ser un tema clave hoy en día, tenemos algunas métricas de por qué la confianza sigue tomando relevancia día con día, y a pesar de que es un concepto muy básico, pues cada día toma muchísima más fuerza. 88% de los clientes que confían en una marca compran de nuevo con ella. Si a mí me va bien, si confío en el negocio que estoy haciendo contigo, lo más probable es que regrese cuando necesite efectuar una compra similar. 62% de los clientes que tienen una alta confianza en una marca compran de ellos exclusivamente. Esto es algo cada vez más difícil de lograr, pero todavía es posible. Si tú logras diferenciarte y logras inspirarme confianza de una manera en la que yo no voltee a ver a nadie más, todavía es posible que los clientes nos consideren exclusivamente cuando confían en nosotros. 80% de los clientes no regresan con un proveedor después de una interacción donde se pierde la confianza. Esto es todavía más importante en industrias como la de la salud, donde definitivamente si no me va bien el día que me operan el apéndice, pues nunca voy a regresar al lugar donde no me fue bien, ¿no? Porque es algo tan crítico que efectivamente cada una de las experiencias es clave que sea satisfactoria, porque si no las personas ya no nos van a considerar nuevamente, y cada vez existen más alternativas para que ellos hagan negocios con otras personas. 60% de los clientes cambiarían a un proveedor más confiable, a pesar de que 75% esté satisfecho con su experiencia. El hecho de que una experiencia sea positiva ya no nos garantiza que tenemos la confianza y la lealtad de una persona. Por eso necesitamos ir más allá, entender exactamente qué es lo que construye la confianza de una persona para garantizar o tratar de garantizar que va a regresar con nosotros y que efectivamente vamos a incrementar ese ciclo de vida con cada uno de los clientes. Y lo mismo pasa con los empleados. 79% de los empleados que confían en su compañía están motivados para trabajar. Eso puede no parecer ninguna sorpresa, pero hoy en día el que las personas tengan un propósito, que realmente se sientan motivadas a trabajar, es un factor crítico, casi con el mismo peso que una compensación digna o que una oportunidad de crecimiento. Realmente para las nuevas generaciones el tener un propósito más allá del trabajo que tienen que ejecutar día con día se convierte en clave para que ellos permanezcan o cambien de compañía y la motivación que ellos tienen para realizar su trabajo. Por eso encontramos que 29% de los empleados que no confían en su compañía, pues están motivados para trabajar. Esto quiere decir que realmente el efecto que nosotros vamos a ver en lo que ellos van a ejecutar en el día a día está completamente conectado con la confianza que tienen en la compañía y cómo eso afecta su motivación para realizar efectivamente su trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente pueden hacer las organizaciones para ganar la confianza de sus clientes
y empleados. Y aquí es donde vienen los conceptos prácticos. Número uno, cosas que nuevamente ya veníamos diciendo, pero que cada vez vamos a tener que ser más asertivos al momento de hacerlos, escuchar continuamente las opiniones tanto de los clientes como de los empleados y de todas aquellas perspectivas que nos puedan dar un entendimiento completo de la experiencia total. Tener apertura a pensamientos y a sentimientos abiertos, que esto realmente sea un diálogo y que no sean métricas que se reporten en un dashboard y que no nos lleven realmente a entender o a contextualizar qué es lo que está sucediendo. Esto tiene que ver con tener un entendimiento concreto de las palancas de confianza. Confianza significa cosas diferentes dependiendo de la industria y de la empresa específica en la que nosotros estamos. Por ejemplo, cuando yo compro un coche, ¿qué significa la confianza? Pues significa que los frenos van a funcionar en el momento que necesite, que las bolsas de aire van a funcionar. Pero si yo estoy sacando un crédito al momento de adquirir ese coche, pues también tiene que ver con la transparencia de los pagos y la capacidad que yo tenga de saber cuánto voy a gastar por obtener ese coche. Lo mismo pasa con una aseguradora. Para ellos se puede significar la disponibilidad de opciones al momento que yo tenga un siniestro, pero también puede significar que tanto puedo confiar en la persona que me está vendiendo el seguro, ¿no? Entonces, se vuelve súper importante que entendamos justamente conforme a nuestra situación como profesionales de experiencia, cuáles son esas palancas que generan confianza para que realmente podamos utilizarlas y afinar pues el motor que nos va a llevar a ganarnos esa confianza y esa lealtad. Siempre tomar acción en el momento, basado en datos certeros, es lo que realmente va a hacer que esto evolucione y que veamos los impactos positivos en nuestras iniciativas. Para finalizar el tema de la confianza, un ejemplo del sector salud, que ya más o menos lo mencioné previamente. Aquí Tony Land, que es una experta de Medallia específicamente en la industria de la salud, ella enfatiza todos estos conceptos, la importancia de escuchar, de actuar, de ser empáticos y de comunicarnos. Nuevamente, y solo para finalizar, podemos poner el ejemplo de un médico. Un médico es una profesión muy compleja, muy jerárquica. Los médicos tienen que prepararse muchísimo y no son personas que necesariamente estén acostumbradas a escuchar. Sin embargo, hoy en día lo que encontramos es que justamente ellos también están teniendo una apertura a escuchar las opiniones, las percepciones de lo que ellos están interactuando con las otras personas para poder mejorar, para poder promover un ambiente donde se cree comunidad, donde se cree un impacto positivo. Y bueno, como un ejemplo práctico de cómo se ve esto en la realidad, si ustedes van a un CVS en Estados Unidos, que es una de las cadenas de farmacia más grandes de ese país, pues ante cada interacción, independientemente si van a comprar unos chicles en la tienda que ellos tienen en cada una de sus sucursales, o van a una consulta médica, o van a ponerse una vacuna, o van a recoger un medicamento, tienen la oportunidad de dar una retroalimentación sobre su experiencia. No les estamos contando esto porque Medallia ejecute esas encuestas, sino porque lo que es más rescatable de todo este ejercicio y este músculo que ellos tienen es cómo utilizan la información y que se ve traducida a cómo cada gerente de cada una de las farmacias utiliza esto para empatizar con las personas, entendiendo que ellos acuden por un tema de salud hacia sus sucursales y cómo realmente generan esa confianza con los clientes. Entonces, mi invitación el día de hoy es pensar cómo nos estamos ganando las personas, la confianza de las personas a las que servimos, ya sea como empleados, como personal de cara al cliente o como un equipo de experiencia dentro de nuestra organización. Adelante, Sara, con el siguiente tema. Gracias, Vero. Buenos días a todos. Pues bueno, ya Vero habló de una de estas predicciones súper importante que es la confianza. Y todo va a ir de la mano. Ya verán en estos 4 puntos que quisimos resaltar de todas estas predicciones, cómo todo está alineado y todo está unido. Y esta segunda predicción habla de los empleados en el centro de la diferenciación y la fuerza del empoderamiento. No es nuevo, como lo hablábamos, Vero y yo, no es física cuántica, ¿no? O sea, no es algo que digan, esto es súper novedoso, nunca lo había escuchado, no, es algo que está en nuestro día a día y que tiene que estar en nuestro día a día y en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque cada vez va tomando más relevancia, cada vez se ha podido demostrar más la importancia y la vinculación que hay de los empleados y nuestros clientes, y de aquellos empleados que están de cara al cliente, como les llaman en el frontline, pero también de aquellos que
si bien no están en contacto día a día con los clientes, sus acciones sí influyen en la experiencia del cliente. Entonces, tenemos que pensar en los empleados como el centro y cómo poder empoderarlos para que entonces haya un efecto positivo, ¿no? En ambas experiencias. Y aquí una de las preguntas que yo les quiero plantear es, en este día a día, ¿cómo impactan las experiencias y los comportamientos de sus colaboradores a la experiencia y lealtad de los clientes? ¿Lo hemos pensado? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿O cómo el comportamiento de nuestros clientes también influye, ¿no? En la experiencia de nuestros empleados? Esto es una relación simbiótica, ahí oyéndome muy bióloga, pero es verdad. O sea, lo que se necesita de empleados para tener clientes y se necesita de clientes para tener empleados. Hay una relación que tenemos que asegurar que funcione. ¿Y cómo hacemos que esto funcione? Dándole la importancia a ambas partes, ¿no? Entonces, aquí queremos mostrarles un ecosistema y es una forma de muchas de plantearlo, del valor de las experiencias. Si nosotros dentro de la experiencia de nuestros colaboradores, que le llamamos en inglés el Employee Experience, logramos que haya entusiasmo, lealtad, un orgullo por pertenecer, un cumplimiento de sus logros, que entiendan por qué su trabajo es significativo, cómo su trabajo impacta, ¿no? De forma directa o indirecta en los resultados del negocio o en las experiencias de los clientes. Entonces vamos a lograr justamente que por consecuencia, la experiencia del cliente se ve impactada positivamente. Vero presentó varios números, ¿no? Varios porcentajes sobre por qué la confianza es tan importante y por qué, cómo vamos a poder generar confianza también como organización, pues asegurando que nuestros empleados estén motivados y generen y transmitan esa confianza también hacia nuestros clientes. Y otro porcentaje por ahí que también a mí me gusta mucho es que el 73% de las personas señalan que la experiencia, por supuesto, dentro de la tienda o de la situación que estén viviendo, es fundamental para que decidan comprar o no. Y esa experiencia, ¿quién se las va a dar? Sí, por supuesto, el producto, sí, por supuesto, el ambiente físico, tal vez, o el ambiente online, pero también las personas, ¿no? Y es ahí donde el punto clave es asegurar que estamos empoderando a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, y que estamos generando y escuchando lo que ellos saben, lo que ellos piensan y lo que ellos opinan, porque ellos son la fuente de información más valiosa para saber qué está pasando, ¿no? Y entonces buscar justamente una visión unificada de la experiencia. Lo que queremos lograr es acortar la distancia entre los mensajes, estas señales que recibimos, y señales le hace a través de una encuesta, pero también puede ser a través de comentarios, a través de un feedback no solicitado, ¿no? ¿Cómo acortamos la distancia entre los mensajes que estamos recibiendo y la acción que debemos de tomar? Y cómo lograr, a través de empoderar a nuestros empleados, captar este feedback, estas ideas, generar esta colaboración, esta comunidad. ¿Se acuerdan en el slide de los primeros que presentó Vero? Estos bullet points de hacia dónde van las tendencias. Generar comunidad, eso también es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando a nuestros empleados, captando sus ideas y tomando acción. Hay que aprovechar esas señales, la información más allá de las encuestas. Y, por supuesto, siempre lo hemos dicho, hay que cambiar democráticamente. Hay que tomar acción, ¿sí? Porque podemos tener mucha información, pero si no hacemos nada con ella, no vamos a poder cambiar. Y aquí nada más voy a hacer un ejemplo porque creo que es muy fácil poder entender estos conceptos con ejemplos. Y es una historia, Vero, que va a ser nueva para ti. Cinépolis, ya todos lo conocen, es una cadena de cines y la escuché el otro día que entrevistaban al CEO. Él contaba que tenían mucho problema hace años con el tema de las palomitas, porque tú como cliente ibas a comprar palomitas y decías, es que quiero de caramelo, pero también quiero de mantequilla. Y entonces tenías que comprar dos cajitas, la de mantequilla y la de caramelo. Entonces, lo que hicieron en Cinépolis es abrir un portal de ideas a sus cinepolitos, así les llaman a los empleados o colaboradores de Cinemex. Abrieron la idea a los cinepolitos a nivel nacional para ver cómo podían solucionar el tema de las palomitas, ¿no? Y otros temas, lo abrieron como ideas para mejorar. Y un empleado, un cinepolito en Tijuana, dijo, oigan,
¿saben lo que yo hago aquí? Yo pongo un cartón en mi caja de palomitas para que divida y así le puedo dar al cliente la mitad de las palomitas de mantequilla y la mitad de caramelo. Sé que para ustedes pues ya no es nuevo porque ya lleva años esta idea implementada, pero esta idea nació de un empleado. Imaginémonos ser ese empleado y que esta idea que aportamos se hizo a nivel nacional y cambió radicalmente la experiencia de nuestros clientes. Esto es un claro ejemplo de una visión unificada de esa experiencia, de cómo acortaron esta distancia, cómo tomaron acción y cómo probaron, porque a veces podemos tomar acciones y darnos cuenta que no era pues, el camino indicado, pero podemos volver, pero lo intentamos. Entonces, es súper importante el mantener a nuestros empleados en el centro. Y con eso, Vero, te paso la batuta para que hablemos de la tercera predicción, por favor. Bueno, pues en esta tercera tendencia nos vamos a poner un poco tecnológicos, futurísticos y frutifantásticos, en donde vamos a entender cómo a través de la tecnología vamos a ayudar a que esas cosas que hemos dicho antes, la escucha continua, la generación de confianza, el aprovechamiento de nuestros empleados como fuente de información y de ideas para promover unas mejores experiencias, cómo la tecnología nos va a ayudar a ser cada vez más asertivos, más inteligentes y más ágiles para poder llevar esto a la realidad. Estos conceptos que hemos discutido no son nuevos ni siquiera la disciplina de experiencia, pero lo que sí estamos viendo es una mayor presión para ser más inteligente al momento que buscamos estas habilidades, que habilitamos esos skills dentro de la organización. Entonces, empezamos a hablar de experiencias conectadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir en realidad es que justamente lo que venimos haciendo ya de algún tiempo no lo vamos a dejar hacer. Mucho de lo que estamos escuchando en el mundo de la gestión de las experiencias, a veces por parte de nuestros detractores, es que esto se está comoditizando, ¿no? Que realmente la experiencia o un programa de experiencia dentro de una organización es un nice to have, que se cuestiona el valor que realmente aporta para la organización. Y la invitación hoy en día es a que como profesionales que nos dedicamos a esto, lo tomemos como un reto, donde en realidad las personas nos están retando a una excelencia operativa, a tener éxito en lo más básico que siempre hemos hecho como profesionales de la experiencia, para que en cada punto de interacción, en cada momento de verdad con los clientes, que nuevamente estoy utilizando todas las palabras trilladas que hemos utilizado en los últimos 20 años, pero de lo que se va a tratar ahora es de realmente ser excelentes y buscar que nunca se rompan esas experiencias, porque parte de las dudas que estamos viviendo, que estamos encontrando, pues es justamente porque las organizaciones pues siguen siendo defectuosas, siguen siendo humanas, como decíamos al principio de la presentación, y siguen cometiendo errores. Pero ¿cómo te recuperas de esos errores y cómo la organización es cada vez más inteligente para recuperarse de esas situaciones? Va a ser la clave para hacer la diferencia hoy en día. Las personas también nos están retando en temas de transformación digital y de omnicanalidad. Nuevamente, conceptos que ya están súper cansados, dirían por ahí algunos más cansados que mi abuelita andando en bicicleta, pero que en realidad, pues, tenemos que ser honestos y siguen siendo un reto para la mayoría de las organizaciones. Todos somos clientes de alguien y podemos constatar que sigue siendo un reto el tener una experiencia omnicanal, el que cuando tú pasas de participar en un chat en tu teléfono a hablar a un call center, es casi seguro que te vas a tener que repetir cuál es tu problema y cuál es tu intención y por qué estás buscando a la organización. Realmente son pocas las empresas que han logrado hackear este problema y que ya lo tienen resuelto, y por eso vemos cada vez más énfasis y más atención en realmente resolver ese problema que ya venimos arrastrando desde hace algunas décadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la excelencia operativa. Nuevamente repito, que cada uno de nuestros puntos de interacción estén solucionados y que realmente cada canal, cada equipo dentro de la organización tenga esa excelencia de pues buscar que las experiencias sean lo más positivas posibles, que tengan los mayores índices de satisfacción y de experiencia, para que justamente ellos estén optimizados, digamos, como célula de negocio, pero al mismo tiempo que se conviertan ya no solo en un organismo donde estamos nivelando el costo para servir, sino que ahora también van a tener presión para verse como un centro de beneficios. ¿Qué quiere decir esto?
pues que realmente ellos puedan identificar de una manera ágil e inteligente ofertas personalizadas y relevantes para las personas de una manera proactiva, ¿no? El reaccionar ante una experiencia que se rompe o que fue positiva ya no va a ser suficiente. Mucho tiene que ver con la proactividad que las organizaciones pueden tener para prever qué es lo que una persona necesita en un momento determinado y ponérselo al alcance. Ya tampoco es un secreto que las nuevas generaciones pues somos de retribución inmediata, buscamos la satisfacción antes incluso de tener la necesidad, y por eso mucho de la presión que están sintiendo las organizaciones es por resolver estos problemas. Métricas de más del 70% de las personas esperan una experiencia consistente a través de diferentes canales o están dispuestos a cambiar de marca si no aciertan en sus interacciones. Ya no tienen paciencia para estarse repitiendo a través de los diferentes canales y tienen alternativas para moverse al menos peor, ¿no? Entonces, nuevamente, como profesionales de la experiencia, nosotros no buscamos ser los menos peores para que los clientes pues no se queden con nosotros mientras no tengan una mejor alternativa, sino aspiramos a ser la mejor opción para las personas. ¿Cómo lo hacemos o qué es lo que estamos viendo específicamente en cuanto a la tendencia? Si pasamos al siguiente slide, Sara, tiene que ver mucho aquí con la tecnología. Estamos viendo una tendencia a la consolidación, donde tanto por una arista de reducción de costos, las organizaciones, por ejemplo, Medallia es un proveedor de tecnología, nos están presionando mucho para resolver cada vez más problemas para las organizaciones, para, digamos, expandir el alcance de las soluciones que estas tecnologías pueden aportar. Y no solo por el tema de reducción de costos, sino también por el foco en ofrecer una experiencia realmente conectada, donde basado en la intención de una persona podamos ofrecerle la mejor experiencia posible y realmente romper esos hilos en la organización, donde a lo mejor internamente se ve que diferentes equipos son responsables de una experiencia, diferentes líneas de negocio tienen diferentes prioridades, pero que en realidad el cliente es un cliente único que está viviendo diferentes experiencias que no son consistentes en todo momento. Entonces, eso es lo que realmente queremos lograr. Tiene que ver con, nuevamente, el poder disponibilizar información en tiempo real, que si bien, por ejemplo, en experiencia hemos hablado siempre de escuchar lo más ágil posible, que en cuanto tú tienes una interacción esté disponible el canal de retroalimentación, hoy tiene que ver también con que esa información pueda traducirse realmente a decisiones y a hallazgos, a insights, en tiempo real también. ¿Por qué? Porque aunque las organizaciones ya tienen muchas veces años haciendo encuestas o teniendo activos canales de retroalimentación con sus clientes, no todas logran convertir esa información y esa inteligencia en acciones y en decisiones. Entonces, nuevamente es la presión para que ese músculo y ese cerebro dentro de la organización sea cada vez más inteligente y más rápido para que realmente esos impactos se puedan ver reflejados lo más rápido posible. ¿Cómo? Pues tanto en ahorros operativos, como ya lo decía, la consolidación de esa tecnología y la optimización o aplicación a los canales de atención. Buscamos reducir los costos, todos estamos en el mismo barco y seguramente no les estoy diciendo nada que no escuchen todas las semanas en sus organizaciones, y también una presión para encontrar pues esos ingresos abajo del sillón o donde sea que estén. ¿Por qué? Porque pues cada vez hay menos dinero disponible, menos poder de gasto en nuestros clientes y necesitamos ser más inteligentes en la manera en la que lo captamos y lo utilizamos para servirlos, ¿no? Entonces, si pasamos al siguiente slide, Sara, un ejemplo en la industria de retail y de restaurantes, dos conceptos nuevamente que nos trae nuestro experto, que es Mike Devnar, que es el especialista en la industria de retail y de restaurantes en Medallia. Y él habla nuevamente de la experiencia física, ¿no? En los canales físicos, temas de inventario y de diseño de experiencia van a seguir siendo clave para las organizaciones. El solucionar esa parte física es indispensable, y al mismo tiempo un push tecnológico orientado a conocer mejor a los clientes, saber qué, cómo y cuándo lo quieren. Y bueno, para finalizar, un ejemplo práctico. Todos hemos ido a una sucursal de banco, y en el banco tú puedes ir a retirar, puedes ir a depositar, y comúnmente ya desde hace muchísimo tiempo era común que el cajero te dijera: oye, y aprovechando que veniste, ¿no quieres una tarjeta, no quieres un préstamo, no quieres una tarjeta bancaria? Es algo que ellos
una práctica común de hace ya muchísimos años, pero lo que vemos es que hoy en día se están disponibilizando herramientas tecnológicas que le permiten a ese cajero decir, ah, ella es Verónica Córdoba, y con base a su comportamiento y quizás sin darle muchísima información de quién es Verónica a ese cajero, decirle pertenece a ese segmento donde tienes una oportunidad de posicionarle un crédito porque ella está buscando una hipoteca. Y entonces hacer mucho más inteligente esa práctica que tú de por sí ya ibas a hacer y que te va a ayudar a poner frente a Verónica justamente la oferta que ella, con base al comportamiento que ha tenido, las intenciones y lo que tú sabes de ella por lo bien que la conoces, pues qué es lo siguiente que deberías hacer para hacer más estrecha la relación con ella, ¿no? Entonces, tiene que ver con la tecnología, pero al final del día siguen siendo esos conceptos back to basic que siempre han diferenciado a lo que hacemos en los programas de experiencia. Y bueno, para finalizar, Sara, te dejo con la última y más importante de todas las tendencias. Muchas gracias, Vero. Bueno, y hago el comercial. Si tienen dudas, pueden ir escribiéndolas en el chat. Y bueno, justamente, no es que sea la más importante, pero sí es tal vez la más solicitada o la que más debemos de buscar como responsables de programas de experiencia, porque siempre nos dicen, bueno, ¿y cómo me impacta? ¿Cómo sé que invertir en un programa de experiencia me va a beneficiar? Tenemos que aprender a cuantificar el impacto. Y esto viene muy relacionado a justo lo que comentaba Vero de estas experiencias conectadas. También esta conexión se refiere a internamente cómo conecto los puntos y cómo hago para enseñar que la acción A realmente impactó en este beneficio. Y puede ser que no impacta al 100%, pero va a tener que ver, va a influir. Entonces tenemos que aprender a contar la historia, tenemos que aprender a enseñar qué acciones tomamos y cómo esto impactaron de forma directa o indirecta a ciertos beneficios, ciertos ahorros dentro de la organización. Es un tema en boga que todos tenemos el interés y que de verdad tenemos que tener en mente. Entonces, y bueno, y más en estos momentos, ¿no? Hay un dicho que de hecho cuando yo estudié administración, entonces a mí me dijeron que lo dijo Peter Drucker, pero después busqué y se lo atribuyen a muchos otros pensadores también. Lo que no se mide no se puede mejorar. Pero bueno, haya dicho, quien lo haya dicho, es algo muy importante para todo y específicamente para el tema de experiencia. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Ya hablamos de generar confianza, tener a los empleados en el centro, hacer estas experiencias conectadas. ¿Cómo hacemos que todo eso se pueda medir o podamos hacerlo trazable? La famosa trazabilidad. Y tenemos otro concepto hoy en boga, y creo que nadie me dejará mentir, y es el tema de la recesión financiera. Todos hablamos de que viene una recesión financiera, ya llegó, ya está a punto de llegar, que si mejor siempre no, que no va a ser tan fuerte, pero que sí. Entonces hay distintas opiniones de distintos economistas a nivel global, pero bueno, al final estas recesiones financieras son impredecibles para el negocio, no sabemos si van a suceder o no, pero también esto golpea o influye a nuestros clientes. Y también debemos de ver esto como un área de oportunidad, porque aquí, en este momento de incertidumbre, nuestros clientes esperan y necesitan más de nosotros. ¿Qué podemos hacer para diferenciarnos? ¿Qué podemos hacer para que esta experiencia pase al siguiente nivel? Ganar confianza es la palabra, ¿no?, clave y que hemos repetido, y fortalecer, por ende, esa experiencia y, por tanto, nuestros resultados. Entonces, pensemos en eso, pensemos en las acciones que vamos a tomar de acuerdo a estas señales que captamos tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores, cómo las vamos a medir, cómo vamos a hacer que estas acciones se conviertan en un diálogo para mostrar que realmente tienen un impacto. Y en estos tiempos de recesión, tampoco debemos de congelarnos. Siempre, ¿no? El miedo no debe de paralizarnos, al contrario. En estos tiempos, sean de recesión o no, sean de incertidumbre o no, no debemos de nunca dejar de escuchar a los clientes. Y no limitarnos solo al tema de las encuestas, ¿no? Tenemos que captar todas las señales, tenemos que entender las señales y tenemos que ver la velocidad, ¿no? Y Vero lo comentaba, las nuevas generaciones ya no tienen paciencia. O sea, pues tenemos que ver la forma de adaptarnos a esa velocidad, a captar estas señales. No podemos dejar de pedir ayuda, hay que escalar y pedir, ¿no? Internamente,
si tenemos un problema, hay que escalar, hay que pedir, hay que hacerlo visible en las líneas de liderazgo y no permitir que las condiciones del mercado sean las que dicten nuestras acciones. No podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos, ¿no? Que ese es el tercer punto justamente. Tenemos que tomar acción y tenemos que identificar estas eficiencias que van a hacer que nuestra estrategia siga a flote y siga avanzando, ¿no? Y no esperar, como decíamos en el punto anterior, no ser reactivos. Si esto viene o no en tiempos de recesión, o sea, yo los invito a siempre ser proactivos. Siempre es mejor ser constructivo. Entonces, eso va a beneficiar en este tema de cómo medir el impacto y cómo cuantificar económicamente esto. Y ahora vamos a esa parte ya más, digamos, matemática, ¿no? Y este es clave. Hay que ser comunicativos con todos, con el negocio, con las distintas áreas, con el equipo de liderazgo, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores. Comunicar, comunicar, comunicar. Es clave para cualquier punto, ¿no? De impacto que queramos demostrar. Si nosotros comunicamos toda la historia, hemos captado estas señales, vamos a hacer estas pruebas y vamos comunicando, este es el resultado de estas pruebas y vamos avanzando, no va a haber sorpresas, la gente va a saber de lo que estamos hablando y lo va a permear dentro de sus pensamientos. Entonces, ahí es cuando también nosotros vamos a través de esta comunicación constante vamos haciendo presente en el top of mind de las personas cómo nuestras acciones como Customer Experience o Employee Experience están beneficiando a la organización. Y este slide me encanta, lo uso mucho y es una forma y una invitación de, bueno, ¿cómo hago para comunicar? ¿No? Que quiero y demostrar este impacto. Había un libro que se llamaba Los 7 sombreros para pensar y me recuerda mucho este slide a eso, y es ponernos distintas cachuchas, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos la cachucha o la gorra del CFO? ¿Qué es lo que el CFO está buscando? ¿Qué es lo que piensa un CFO? Entonces, ¿cómo podemos nuestra experiencia y nuestras acciones trasladarlas a un pensamiento como CFO? El CFO va a estar pensando en cómo bajar el costo de mis servicios. Y yo como Customer Experience, ¿cómo puedo influir en eso? Un ejemplo podría ser, bueno, pues tratando de resolver el cierre de alertas más rápido para que entonces tenga menos llamadas en mi call center. Es una idea. El costo de renovaciones. ¿Cómo como Customer Experience puedo impactar y demostrar al CFO? Bueno, si hay renovaciones en mis suscripciones y yo tomo acción de forma proactiva, voy a poder demostrar que gracias a ciertas acciones el nivel de renovaciones se ha mantenido o incluso ha crecido. El tema importante aquí es pensar qué es lo que piensa el CFO en sus organizaciones, cuáles son las prioridades de la organización, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que están teniendo en este 2023 y apegarnos a ese diálogo y pensar y comunicar con ese mismo argumento. Y la vinculación se puede hacer, como yo les decía, a través de las experiencias. Podemos tomar desde comentarios de los clientes, comportamientos de los clientes y empezar a cuestionarnos. ¿Qué resultado financiero es el que queremos medir? ¿En qué comportamientos de nuestros clientes nos debemos de centrar? Estas son distintas preguntas y aquí la invitación es que ustedes planteen sus propias preguntas de acuerdo a los objetivos de negocio que tengan en sus organizaciones. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de clientes individuales? Yo tengo catalogados a mis clientes, tengo hechos los conceptos como persona o arquetipos, los tengo identificados, si no, ¿qué espero de este tipo de cliente? Vero contaba la experiencia, ¿no? En el banco y decir, oye, pues es que Vero, sabemos por su perfil que ella va a ser candidata a ofrecerle una hipoteca. ¿Por qué lo sabemos? Porque Vero entra dentro de un grupo de cierto perfil de clientes. ¿Los tenemos ya perfilados? ¿Sí? ¿No? ¿Los conocemos realmente? ¿Cuál es el horizonte, ¿no?, que tenemos en términos de tiempo para poder medir el impacto? ¿En qué segmento nos estamos centrando? Y bueno, ahí entra el punto 6, ¿qué tipo de análisis de datos utilizamos? Hay distintas formas de medir el impacto financiero, por supuesto, fórmulas matemáticas, utilizar regresiones, utilizar proyecciones, ¿no? Pero también podemos hacerlo pues de forma un poco más, diría yo, artesanal, ¿no? Y aquí son 10 formas de calcular el ROI
y son 10 ideas, ¿no? La primera es, vamos a calcular el impacto de cómo ha crecido, o sea, cuánto vale un punto de NPS. Si subo un punto de NPS, económicamente eso en cuánto impacta. Cuantificar el impacto positivo de referencias de nuestros clientes. Mostrar el aumento de la resolución de la primera llamada, lo que les decía. Si nosotros tenemos un call center y resolvemos en la primera llamada, vamos a evitar segundas y terceras llamadas y eso implica un costo. Y si podemos disminuir los costos, eso también es un impacto financiero. El beneficio de retener a nuestros clientes. Eso en cuánto nos beneficia, estos clientes cuánto más gastan dentro de mi organización, cuántas veces nos visitan. Y es pensar en cada uno de estos factores y ver cómo podemos cuantificarlo. Como empecé diciendo, cómo podemos medirlo. Y bueno, calcular el impacto financiero de las iniciativas. No les voy a leer cada uno porque son varios y quiero que tengamos un espacio para las preguntas, pero el último comentario aquí es que les traigo este regalo, diría yo. Esta calculadora, la verdad es que está súper interesante. La realizó un Solutions Consultant de Medallia, de Norteamérica. Él pertenece a la organización donde está Vero, se llama Ben Carmichael, perdón. Le pedí permiso para poder compartirla y la realidad es que él desarrolló una calculadora, está muy interesante, luego les compartimos la liga, donde se pueden empezar a jugar con los números para poder entonces sí llegar a una cuantificación real de ciertas actividades y vienen distintas calculadoras dependiendo cómo queramos utilizarlas. Esto es un regalo adicional. La verdad es que no tengamos miedo de atrevernos a medir. No queramos tal vez irnos a esa física cuántica, no es necesario, podemos empezar por el principio con pasos pequeños y se va a ir logrando. El objetivo es siempre y reforzar la importancia de escuchar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes sobre el asegurar que tengan buenas experiencias, porque tener buenas experiencias va a impactar, sin duda, financieramente a las organizaciones. Y entonces cerramos con lo que empezamos. ¿Cuáles son estas predicciones? Hablamos de varios conceptos. Confianza, empoderar a nuestros colaboradores, las experiencias conectadas, crear comunidad, regresar a lo básico, hacer que la gente se sienta parte de, y eso es a nivel seres humanos, el sentido de pertenencia es fundamental. ¿Cómo como organizaciones hacemos eso? ¿No? Entonces, con esto, no sé, creo que hay varias preguntas. Gracias, Vero, veo que estás contestando. No sé si hay alguna que debamos de contestar. Vero, si tuviste oportunidad de leer. Sí, por ahí David, y relacionado un poco con la de Sergio, nos preguntan acerca de si las encuestas están sufriendo una muerte lenta, si vemos nosotros que realmente ya las encuestas son cosas del pasado. Y digo, creo que ya hasta hay una quiniela donde la gente está apostando a cuánto tiempo más nos queda con las encuestas como una fuente de información para las organizaciones. Voy a dar mi opinión personal porque creo que no hay una fuente ya, digamos, dada donde podamos decir si en efecto las encuestas están muertas. Yo creo que sí es una muerte lenta, o sea, sí realmente las personas se vuelve más complicado. Número uno, se vuelve más complicado constantemente estar respondiendo encuestas de cada empresa con la que interactúas, pero sobre todo se vuelve cansado cuando tú no ves una reacción. ¿Por qué todos seguimos calificando nuestros pedidos de Uber Eats o de Rappi? Porque sabemos que si algo está mal, si algo se rompió, así es como podemos provocar una reacción. Con esto yo no quiero decir que ese deba de ser el camino de todo el tiempo tener una zanahoria para que la gente te califique, pero sí es digamos, la reacción y la capacidad que tiene la organización de traducir esa información en acciones y de comunicar a las personas cómo esa retroalimentación está siendo tomada en cuenta, es una de las maneras en las que se puede mitigar un poco la confianza que dan las encuestas como fuente de información. Eso por un lado, pero por el otro lado sí ya, digamos, siempre nosotros como empresas consultores y todos los que nos dedicamos a esto, siempre hemos promovido la idea de contextualizar las encuestas con información o datos operativos, financieros y datos de contexto que realmente te ayuden a saber
si una persona te puso 9 o 10 y te calificó una serie de atributos, ¿quién es y por qué te está dando esas calificaciones? Y lo que vemos hoy en día es que ya está tomando demasiado peso eso que antes era como una recomendación de te recomiendo que tus métricas de experiencia las combines con datos operativos. Hoy ya las organizaciones necesitan poner en contexto quiénes son esas personas también para decidir qué tratamiento le dan a la información. Y entonces en prácticas como el cierre de ciclo, que también siempre hemos promovido los callbacks y el regresar con un cliente que tiene una mala experiencia, hoy la escasez de recursos y la presión que se está sufriendo en esta disciplina orilla a que las organizaciones aprovechen esos datos de contexto, esos datos financieros, de segmentación y de entendimiento de quién es la persona, muchas veces también para saber qué reacción le das a la información que te están dando. Yo no puedo decir si es la mejor práctica o no es la mejor práctica, pero sí vemos que las organizaciones están aprovechando la tecnología, la inteligencia artificial para decidir esos recursos que se vuelven escasos para gestionar las experiencias, ponerlos en aquellos segmentos que les van a tener un mayor impacto. Por ejemplo, encontramos que a través de la tecnología, el análisis de texto, de sentimiento y la inteligencia artificial les ayuda a identificar esos clientes que están en riesgo de churn, de perder la fe en la marca, de no tener sus problemas resueltos para en ellos, combinado con quizá un segmento de alto valor. Por ejemplo, vemos a las aerolíneas enfocándose en sus clientes de los principales niveles de gasto, para ellos sí cuidar mucho su lealtad, pero no necesariamente hacerlo de una manera democratizada, ¿no? Donde todos los clientes reciben el mismo trato. De nuevo, yo no digo que esa sea la mejor práctica, pero sí vemos que hacia allá se está moviendo justo por pues la disponibilidad de recursos y la capacidad de gestión que se tiene en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, cada vez vemos más necesidad de complementar las encuestas y sin duda alguna el tener simplemente una encuesta, incluso transaccional, incluso si la haces en tiempo real, cada vez va siendo menos suficiente para realmente ejecutar un cambio y ver un impacto en el negocio, ¿no? No sé, Sara, ¿tú qué opinas de este tema? No, totalmente de acuerdo y estaba pensando en justamente el que las encuestas no las pensemos solo en los clientes, ¿no? O sea, este tema de captar señales no es solo a nivel clientes, es a nivel empleados. Imagínense, o sea, y todos nos ha pasado, ¿no? Que salimos a tomar un café con colaboradores y siempre arreglamos el mundo. Y tenemos es que debería de hacer esto la empresa y con esto cambiaríamos la experiencia de nuestros clientes. Imagínense captar esas pláticas de café, captar esas ideas que los colaboradores comparten entre ellos. Entonces, creo yo que sí, efectivamente, el solo enfocarnos en encuestas, en el caso de empleados, la de, no sé, la de ingreso o el pulso anual, no es suficiente. Pero si podemos abrir la antena parabólica y captar otras conversaciones que nos ayuden como organización a ser mejor, eso es lo que sí no va a morir. ¿Por qué? Porque la gente seguimos opinando, la gente seguimos sintiendo, aquí hablamos mucho de emociones, y seguimos queriendo ser escuchados. Entonces, sí, eso sí no va a desaparecer. Vamos a evolucionar y estamos evolucionando a eso. Entonces, solo era agregar ese punto, Vero, ¿no? El escuchar todas las señales, que creo que además, bueno, es la tendencia y es lo que se está haciendo, ¿no? Así es. Y bueno, volviendo al back to basics, eso también tiene que ver con el foco en el outer loop, ¿no? Si nos vemos puristas, si nos vamos a la disciplina, el no dejar de lado esos procesos de innovación, de rediseño de las experiencias, realmente es lo que mueve a las organizaciones y como dice Sara, los empleados y las conversaciones que suceden a partir de la captura de señales que tengas, independientemente de si son muchas o poquitas encuestas o de otros tipos, esos diálogos y esas ideas y la ejecución y el rediseño es lo que realmente pues lleva a las organizaciones a ver un impacto y a seguir invirtiendo en todos estos temas, ¿no? Entonces, pues ya estamos casi sobre el tiempo. No veo más preguntas en el chat, pero pues fue un placer para nosotros venir a compartir y dialogar de estos temas que nos encantan. No sé, Marta. Sí, muchísimas gracias, Verónica y Sara.
Estupenda clase, qué gusto escucharlas, ¿no? Qué gusto eso, escucharlas, la importancia de la escucha, hablándonos además sobre tendencias y predicciones. Hay muchas cosas muy interesantes que han dicho ambas, ¿no? Verónica, pues como decíamos, muchísimas cosas interesantes, pues nos hablaba al inicio de la enorme relevancia de la confianza, ¿no? Especialmente en estos tiempos retadores, en estos tiempos de incertidumbre, y que es vital tanto para los clientes como para los empleados, ¿no? Y qué se puede hacer, también nos comentaba qué se puede hacer en estos distintos sectores para ganar esa confianza que a día de hoy, como decíamos, es piedra angular, es vital, ¿no? Sara, igual, muchísimas cosas que mencionar, ¿no? De todo lo que nos ha comentado. Pero nos hablaba de los empleados, ¿no? De las relaciones, a Sara me encantó, la simbiosis biológica entre el colaborador y el cliente. Y pues la importancia esa de tomar acción y de tomar la recepción financiera, de tomarlo como un área de oportunidad, como un área de acción, la importancia de comunicar y las distintas formas que hemos visto que se puede hacer. Y al final hablábamos de la importancia de la escucha, que sigue siendo importante y absolutamente vital. De nuevo, muchas gracias Verónica y Sara, un gusto. Muchísimas gracias a Medalia por acompañarnos a la AMEC, y a la asistencia agradecerles precisamente su asistencia y su participación, como siempre muy agradecidos. Les recuerdo que nuestra página web es www.amecmexico.com, y si nos quieren visitar, allí estamos, y por supuesto nos vemos en el próximo encuentro AMEC. Gracias.